El día de hoy toca hablar otra vez de papa. Y otra vez como el último video que hablé del Santo Grial, en este también quiero desmentir y justificar una de las críticas más comunes que sería hacer historia, que para mí es una sin sentido, y que representa en ella una persona que no es capaz de sentarse a ver algo sin que hayan peleas y lucecitas en la pantalla cada 5 segundos. Estos videos los estoy haciendo porque mucha gente tiende a querer difamar a Steins Gate de maneras rebuscadas y que recaen 100% en cómo una persona percibe una historia en vez de una crítica que se pueda considerar objetiva. Muchos me dirán las cursilerías de que todos tienen derecho a opinar y que no les gusta una historia y tienen derecho a compartirlo, y tienes que admitir que por ello sus críticas son varias, que puedes ver cosas mejores y que tendrías que aceptarlo. Pero eso es solo como los perdedores piensan. ¿Es Steins Gate un slow burner, un anime lento? Vamos a remitirnos a algo con lo que quiero empezar, y es que en realidad el anime de Steins Gate sí tiene un problema. Y el problema más grande de Steins Gate es, en efecto, el ritmo. Felicidades, usuario de internet. Tienes razón, pero hay una diferencia clave entre tu problema con el ritmo y el mío. Y es que en realidad para mí el anime de Steins Gate no es lento. No tarda mucho en empezar lo bueno, como dicen. Al contrario, de hecho para mí pasa muy rápido. Lo que quiero decir es que Steins Gate tiene una adaptación excelente, pero frente a la novela visual queda como una simplificación extrema de la historia. ¿En qué me baso para decir esto? Por supuesto en su material fuente, la novela visual. Para darle una pequeña introducción a la gente que solo viera anime, Steins Gate no viene de un manga o una novela ligera como suelen venir la mayoría de animes de ahora. Viene de otro medio que tuvo su apogeo ya hace varios años, que es el de las novelas visuales. Un tipo de videojuego que combina texto con sonido, con ilustraciones y animaciones para contar una historia. Continuando entonces, Steins Gate en realidad no es una novela visual muy larga, son solo unas 50 horas de juego. Quizás esto asusta a algunos, pero claro, novelas visuales como Fate pueden durar fácilmente el doble y otras superan con creces la barrera de las 100 horas. En ese sentido, al final Steins Gate no es una novela visual muy larga. Incluso tomándote todo el tiempo del mundo, de 60 horas no pasas. A menos que rejuegues todo para sacar el final verdadero. Si haces eso, sos un enfermo, pa. Pero si lo haces me caes bien. Aún así, 50 horas parece una barbaridad si eres alguien que solo vio el anime y lo compara con los 24 capítulos con los que se adaptó. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta de ello. Consideremos que 3 capítulos de anime equivalen a 1 hora. Es más o menos el promedio. Para llegar a 24 tendríamos solo que dividir los capítulos totales del anime con la cantidad de capítulos promedio que puedes ver en 1 hora. Eso nos da 8. Lo que indica que para terminar todo este Steins Gate del anime necesitas por lo menos 8 horas. Tomando el tiempo que me tomó a mí terminar la novela y a un ritmo promedio, no a un ritmo acelerado ni super lento, no normal, más o menos 64 horas por ahí, representa solo el 13% del tiempo total que tarda la novela visual. ¿Escucharon bien? El 13%. Puede variar a 15 o 16%, lo que quieras, dependiendo de cuánto demoras tú en terminar la novela. Pero el punto se mantiene, el anime no adapta ni siquiera el 50% del texto y de cosas que trae la historia de la novela. Y antes que venga alguien a responderme el porqué, tranquilos. Inicialmente dije que la adaptación estaba rusheada, pero claro, ¿cómo haces para adaptar una novela en su totalidad con todo lo que trae al anime? Necesitarías muchos capítulos. Por lo bajo unos 40. En mi opinión, adaptar al completo la novela es imposible, porque las novelas visuales se caracterizan mucho por usar constantemente el diálogo interno del personaje y darnos una perspectiva de qué es lo que piensa para determinado momento. Y obviamente lo que caracteriza a la novela visual, que son las de la opción de elegir distintas rutas y finales para el desenlace de nuestro protagonista en la historia. Esto es algo que funciona impecable en medios de lectura como esto, las novelas ligeras, pero en un anime es imposible. No quedaría nada bien. Primero porque en un anime ver diálogos excesivos y al protagonista constantemente pensando y pensando todo es algo que para el espectador instintivamente se va a volver aburrido y el hype de los momentos se perderá severamente. Estos monólogos son cosas que casi solo sirven exclusivamente en una novela. En un anime logras crear el verdadero slow burner. El formato es otra cosa que influye mucho a que funcione una historia tan larga en un medio y corta en otra. En la novela puedes interactuar y puedes retroceder y puedes tomarte el tiempo que quieras, tomarte las cosas con calma. En un anime todo es lineal y mantener el drama vivo para no matar la emoción es lo más importante. Una vez entendido todo esto, podemos darnos cuenta de que White Fox, aún cortando todo lo que corta, hace un trabajo muy bueno. Sin embargo, fue víctima del problema de simplificar una historia tan densa en 24 capítulos.
inevitablemente te vas a saltar cosas e inevitablemente van a quedar dudas. Pero no hizo el caos que se hizo en el pasado con Chaos Head. Logró hacer un balance lo suficientemente correcto. Y eso es tremendo acierto, porque para mí la novela visual es el medio más difícil de adaptar al anime. Una vez aplicado esto, vamos a volver a nuestro punto de partida. Mucha gente suele decir que la primera mitad es lento y que no ocurre nada importante. Y les voy a ser sincero, no puedo evitar querer sacarme el cerebro de mi ser cada que escucho o leo algo así. Porque para mí esto no es más que desinformación, es difamación. Y es que si usted, queridísimo espectador, cree que el anime de Steins;Gate tiene un inicio lento y sin nada de utilidad, me temo que es probable que se pegue un tiro en toda la cabeza cuando se entere que en la novela también esta parte de la historia representa la mitad de su totalidad. Más o menos estamos hablando de unas 25 horas. Lo que quiere decir que tardas más en llegar al capítulo 6 de la novela, que es donde se purgue todo, que acabarte todo el anime de Steins;Gate e inclusive Steins;Gate 0. Pero usted me dirá, pero eso no tiene nada que ver. Eso solo significa que si el anime es para dormirse, la novela visual es la hibernación mortal. Me duermo. Y aquí vamos a responder una cosa para ir a la siguiente. Que White Fox logra adaptar este inicio en 12 capítulos, eso es una masterclass del estudio. Para mí, de hecho, es la parte que mejor tiene llevada el ritmo. Y les voy a explicar por qué. Recapitulemos qué cosas adapta el anime de Steins;Gate en estos 12 capítulos. Primero, logra dejar las partes más importantes de la construcción de los personajes y sus caracterizaciones. Segundo, el cómo los Lab Mems empiezan a descubrir el secreto detrás de los proyectos de CERN. Tercero, la construcción de los artefactos futuristas como el teléfono microondas o el Timeless Machine. Cuarto, partes de humor y slice of life, que para mí no es malo porque este tema siempre será subjetivo. A vos no te puede dar risa, pero a varios sí, no es una crítica varia tirarle por esto. Quinto, parte de experimentación y descubrimiento del funcionamiento del teléfono microondas y los saltos en el tiempo. Durante estos 12 capítulos, todo lo que acabo de relatar ocurre. Que repito One Piece 2005 o Juanito Satoru Infinito me vengan a hablar que durante estos 12 capítulos no pasa nada, cuando la construcción y la base que sustenta el viaje en el tiempo, la premisa del anime, se construye acá, es para irme a llorar. Y es durísimo aun cuando comparas el cómo el anime con la novela, que es lo que veníamos hablando. En la novela, para lograr descifrar con plenitud el funcionamiento del microondas teléfono, su capacidad de generar agujeros de Kerr, la existencia del lifter que permite a los agujeros negros mantenerse y el cómo se produce el fenómeno de la descarga o las reglas que necesitan para que ocurra, todo esto tarda horas en lograr descifrarse mediante pruebas de ensayo y error, y esto no puede ser porque es muy lento, sino porque es lo lógico. En el anime, para ahorrar tiempo, se salta en su mayoría de veces el 70% de todo ese proceso, lo que lo hace sentir menos realista. Durante la novela tenemos a Kurisu, sí, que es una genio superdotada, pero eso no significa que pueda descifrar todo en una hora. Ya está, ya descubrí todo, tenemos el viaje en el tiempo, vamos chavales. La formulación de las hipótesis con los experimentos que se realizan y la aplicación del ensayo de rol es lo que hace la parte teórica de Steins;Gate algo brillante, y sobre todo algo realista. El anime sacrifica todo esto para que el fan del shonen y el TikTok pueda disfrutar a un ritmo más acelerado y no nos quedemos en el mismo punto una y otra vez. Y aún así no funcionó, porque los mismos locos se siguen quejando. Y no, esto ya no puede ser el problema del anime. White Fox hizo todo lo que pudo para simplificar toda esa densidad de texto para que Dan Besto Anime 2017 GT no se queje de que hay mucho texto. Pero como ahora sí no ve lucecitas ni peleas por ningún lado, no, le va a urgir y va a empezar a difundir difamación. No, una cagada, menos 10. Porque no, Andrews, ¿cómo se te ocurre que una historia quiera construir al detalle y sentar las bases de lo que va a llevar el ritmo del resto de la historia en la segunda mitad? ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Cerremos con un punto que va de la mano con ello, y la parte del Slice of Life. Porque sí, a las personas les aburre que intentemos empatizar con los personajes y veamos la conexión que tienen entre ellos y que la historia nos muestre directamente que justifica la perseveración de Okabe por salvar a Mayuri, su dolor de sacrificar los deseos de sus compañeros, su indecisión al final, porque el ver las tonterías que pasan por el laboratorio y la inocencia de ellos y los personajes que los rodean es precisamente lo que hace el impacto del capítulo 12 del anime tan grande. Digamos que Steins;Gate durará 15 capítulos, los 12 de la segunda mitad y, no sé, 3 de la primera. Dime tú cómo van a meter todo lo que mencioné anteriormente y encima lograr que nos encariñemos con estos personajes en 3 capítulos. ¿Sabes lo a mierda que me hubiera sabido si lo que le pasaba a Mayuri le pasaba en el capítulo 3? En plan, ¿quién es Mayuri? ¿Quién es esa? No me importa nada.
no me haría el anime una sola razón para que me importe, porque el revuelto que implica mezclar todo lo que dije que hace la obra en estos 12 capítulos en solo 3, haría que las relaciones de los personajes pasen a un tercer plano, no, a un sexto, y encima forzado. ¿No sentís esa sensación de drama de que en cualquier momento algo puede pasar, como te hace sentir la historia con los mails que envían los Hounders a Okabe, o el descubrir por medio del hackeo su verdadero plan? Si simplificas todo eso en los primeros 3 capítulos, no hay nada, se pierde, vacío. En el siguiente punto me voy a meter en algo más polémico, es que si eres muy sensible respecto al anime que voy a mencionar, quiero que hasta acá lo ignores, te saltes hasta acá, hasta la parte que te voy a mostrar en pantalla. Pero para mí es necesario decirlo. Existe un anime que también trata de manipular el tiempo llamado Erased. Ese es todo lo contrario de Steins Gate, pero por favor no tiene nada que ver. Desde el capítulo 1 pasa de todo. El cómo afecta el tiempo ya está siendo llevado a práctica desde el inicio y te mantiene así. Pero Erased tiene un problema que para mí tendría Steins Gate siendo simplificado. Es que perdería toda lógica. En Erased jamás se explica por qué Satoru tiene la habilidad de viajar en el tiempo. No se nos deja jamás claro si es un mundo fantasioso ese en el que estamos. Si hay un requisito para que logre esto, cómo logra ir a ese momento específico. Un viaje en el tiempo así para mí siempre será insípido, barato, para buscar meter una trama atractiva como es el tiempo a la historia, porque sí, porque es curi ya. Eso es escritura barata, mala. Y encima en una historia que trata de esto, si tu historia trata de viajes en el tiempo y no explica su funcionamiento, tu historia es una cagada, maestro. El anime de Steins Gate tiene el ritmo adecuado. Cuando quiere hacer suspenso lo hace. Si quiere que empaticemos más con los personajes y que nos impacte más lo que sucede después, también lo hace. Si quiere una construcción elaborada de cómo funcionan los saltos en el tiempo acá, lo hace. Si quiere mostrarte cómo es que cada decisión que toma cada vez se va empeorando la situación y cambiando por completo su mundo, lo hace todo. Sacas el Slice of Life, no hay impacto. Sacas la teoría, no hay lógica. No puedes sacar nada más, antes tienes que meter más. ¿Te puede aburrir? Claro que sí, es cuestión de gusto de esto, más si tu entorno siempre ha sido el shonen de peleas y ese es tu género, eso es lo que va a pasar. Pero decirme que Steins Gate se le sobrevalora por este inicio porque es malo es de ignorancia completa, parcero. Es que se tiene que decir como es. Para terminar ya, si aún crees que el argumento de Slow Wagner tiene sentido y lo copiaste por un motivo así, mira. Yo entiendo que siempre se ha considerado Steins Gate como uno de los mejores animes de todos los tiempos. Para mí, Leo es el mejor. Y yo entiendo que eso siempre va a generar expectativa y siempre vas a tener las expectativas la vas a tener en el cielo, básicamente. Pero, por favor, no vean Steins Gate pensando en esto. Si ustedes también tienen una historia que la ponen en un pedestal inalcanzable, no se creen esa expectativa por Steins Gate. No porque no lo merezca, sino porque es algo instintivo que si te lo traen así, y nos encontramos con que al inicio no hay muerte, sangre, discusión, diálogos filosóficos y todo eso, y quizás no te llene. No mires a Steins Gate como una obra complicada, compleja, la segunda maravilla del mundo como te lo estoy pintando ahorita. Míralo para disfrutar de los personajes, encariñarte con ellos, reírte de lo absurdo y buscar entender la ciencia detrás de ella. Viéndolo así, verás por qué nosotros los fans disfrutamos tanto de esta historia y lo vemos como algo sencillamente inalcanzable.